Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Una vez más desde Casa de Oración, Jesucristo es el camino. Que la presencia del Señor esté en nosotros, en nuestros corazones. Que la gracia de Dios esté en cada hogar, en cada corazón, en cada vida. Es maravilloso estar en la presencia de Dios, descansar en el Señor. Y hoy en este día, hermano, vamos a compartir un tema. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Recuerde que tenemos estos tiempos de palabra, tiempos de oración, los martes, los domingos, los jueves. Y hoy es jueves, amado de Dios, y queremos tomarnos un tiempo. Yo le pido que usted tome un tiempo de su día, de su vida, para escuchar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es fiel, de Él proviene toda buena dádiva y don perfecto, desciende de lo alto, de su trono, del Padre de las luces, y todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, Él nos los da. Él nos da la fortaleza, Él nos da la sabiduría, el entendimiento, y por eso yo le voy a pedir que tome su Biblia, acérquese a su Biblia, recuerde que siempre tome una pluma, un lápiz, para estar apuntando las citas que vamos a estar tocando en este día. El tema de hoy, amado de Dios, es aprendiendo a escuchar y distinguir la voz de Dios. Pero antes vamos a orar, antes de entrar en materia vamos a orar. Ahí donde está usted, yo le voy a pedir en el nombre maravilloso de Jesús, cierre sus ojos un momento, incline su rostro. Quizá usted tiene luchas, pruebas, pero en esta hora Dios va a tomar nuestras cargas. Padre, aquí estamos delante de usted, mi Dios. Aquí estamos delante de usted reconociendo, Señor, que usted es nuestro Dios. Usted es nuestro hacedor, nuestro Padre celestial. Usted, Señor, nos ha dado la vida, nos ha dado el existir, nos da el pan, nos da el vestido. Gracias. Gracias por todas sus maravillas. Y aquí estamos, Señor, delante de usted, humillándonos delante de usted, reconociendo que sin usted nada somos, sin usted nada podemos hacer, Señor. Padre, ven, desciende sobre nosotros, sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están mirando desde su hogar, que están escuchando esta palabra. Hoy estamos aquí, mi Dios, buscando de tu presencia, buscando de tu amor, de tu palabra. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas. Ven y sana, ven y salva, ven y liberta, ven y transforma, mi Dios. Ven y restauranos. Aquí estamos, mi Dios. Te pedimos que seas tú, mi Dios, el que hables. Que seas tú, Señor, el que toques las vidas, los corazones. Que sanes, Señor, nuestras almas. Trae sanidad a nuestras almas, Señor. Trae fortaleza, Señor, a nuestros cuerpos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre nosotros. Y danos ese poder y esa autoridad que necesitamos para seguir adelante, para buscar más de ti, de tu palabra. Hoy en esta hora, toma, Señor, el control de esta palabra, de este mensaje, de lo que hemos de hablar hoy. Que seas tú, mi Dios, el que nos edifiques por medio de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermano, hermana, si usted ya está por ahí acomodado, trate usted de mirar el mensaje y trate de compartirlo. Trate usted de mirarlo con algún familiar o en familia, porque es necesario que estemos buscando de Dios a cada día. Es necesario que usted y yo nos humillemos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de vida. Amén. Vamos a empezar, hermano, a escudriñar esta palabra, este mensaje. Yo le decía que el mensaje de hoy es aprendiendo a escuchar y distinguir la voz de Dios. Amén. Y en este tiempo, amados de Dios, en este tiempo donde estamos viviendo principios de dolores, es necesario estar atentos a la voz de Dios.
Muchos hijos de Dios y aún pastores no creen que Dios habla hoy en día en nuestras vidas. Y no admiten que yo diga, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me enseñó. Porque, amado de Dios, no sé qué es lo que pasa con muchos pastores que no se atreven a decir, Dios me habló, Dios me mostró. Porque yo quiero decirle, hermano, que así como Dios habla, el enemigo está hablando a la vida de las gentes. Y constantemente está hablando a sus vidas para querer confundir y opacar la voz de Dios, lo que Dios está hablando a la humanidad. Amén. Y Dios quiere hablar a su iglesia en estos tiempos y comunicarle sus íntimos deseos, sus propósitos. Pero tenemos que aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo? Porque yo le decía, el enemigo está hablando también a la gente en medio de esta pandemia, en medio de estas tribulaciones. Yo le decía el martes pasado, está, hermano, habiendo terremotos en muchos lugares, hay fuertes incendios en Estados Unidos, hay rumores de guerras, se viene el cambio de presidente de Estados Unidos y hay muchos rumores, hermano, que pueda haber algún levantamiento en Estados Unidos cuando nunca se había visto eso. Esperemos que no se dé. También hemos visto, hermano, que esta pandemia no cesa. Están haciendo erupción volcanes. Y, hermano, la gente que no es hija de Dios está oyendo y haciendo la voluntad del diablo, como precisamente nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Y vamos a entrar en materia rápidamente. Vamos a ver el Evangelio de Juan, por favor. Vaya usted al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 43. Juan 8:43, y en lo que lo busca, glorifique el nombre del Señor. Damos gloria al Señor, damos gracias a nuestro Dios que nos ha dado la vida, nos ha dado el alimento de cada día. Amén. Vamos a leerlo. Dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a analizar, vamos a escudriñar, vamos a entender esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, hablándole a la gente de ese tiempo. Le decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando a la gente en general, pero había gente que no le entendía. Y Él mismo dijo: porque no podéis escuchar mi palabra. Escuchar mi palabra. Hay mucha gente que no escucha la palabra de Dios, no escucha la voz de Dios. Y vamos a seguir leyendo el 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amado de Dios, la gente que no escucha la voz de Dios, escucha la voz del diablo. Por eso dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Pero escuche cuando dice: cuando habla mentira, porque el diablo habla, y dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, amado de Dios, el diablo está hablando a la gente hoy en día, a la gente que hermano, que quizás tiene temor de enfermarse de esta enfermedad que está permeando a todo el mundo, y escuchan la voz de Dios en vez de escuchar la voz escuchan la voz del diablo en vez de escuchar la voz de Dios. El diablo les dice:
estás acabado, estás enfermo, te vas a morir. Y otras voces más que vienen del diablo. Pero hermano, no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y a distinguir la voz de Dios. Entonces, amado de Dios, el enemigo está hablando en estos últimos tiempos, convenciendo a muchos de hacer lo malo. Por esto el aumento del pecado, de la maldad, el aumento de los homicidios, los robos, los secuestros, violaciones y demás hechos vergonzosos, hermano, que no queremos abundar mucho en esto. Pero los que somos hijos de Dios debemos aprender a escuchar y distinguir la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz del enemigo? Y amado de Dios, Dios ha hablado a su pueblo desde la antigüedad, a sus hijos, y hoy está hablando a su iglesia. Recuerda, hermano, que en el principio Dios hablaba cara a cara con Adán. Incluso Adán se escondió porque dice que tuvo miedo, porque se había dado cuenta que había desobedecido. Yo quiero que vaya usted a Génesis 17:3. Vamos a ver algunos casos donde Dios está hablando al hombre. Génesis 17:3, por favor. Mire que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios, ¿qué dice? Habló con él. Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Si Dios habló con Abraham, amado de Dios, ¿por qué muchos hoy dicen no? Aún pastores que yo conozco dicen no, es que no puede ser que tú digas Dios me habló. Imagínense, ¿habló a Abraham? Dios le habló a Abraham, porque aquí lo dice. ¿Y tú crees que no te puede hablar a ti? Sí, lo vamos a ver más adelante. Mira que dice, vamos a Números, por favor, a Números. Glorifique el nombre del Señor. Números 11:24. Damos gloria al Señor porque Él es fiel, Él es bueno. Recuerde que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si Él habló en la antigüedad, ha hablado a mucha gente por los tiempos y hoy está hablando también. Números 11:24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Ahí quiere decir que Dios le habló a Moisés. Vamos a seguir leyendo. Dice: y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Se está dando cuenta? Esta porción de la palabra me llamó mucho la atención, amado de Dios, y me gustó mucho. Porque Moisés, amado de Dios, hablaba cara a cara con Dios. Pero no solamente, hermano, posó el Espíritu Santo sobre Moisés, sino aquí dice que sobre 70 varones que estaban alrededor del tabernáculo. Ahora, ¿qué quiere decir que estuvieran alrededor del tabernáculo? Que estaban buscando la presencia de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Tienes que buscar la presencia de Dios. Por eso esto se dice que Moisés reunió a los 70 varones ancianos del pueblo y los hizo sentar alrededor del tabernáculo. El tabernáculo, hermana, era un lugar donde descendía la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermano, ahí estaba esa presencia de Dios y inundó ese lugar y habló y escucharon
aquellos varones y empezaron a profetizar porque recibieron el Espíritu Santo. Algo muy parecido a lo que pasó en el día de Pentecostés. Amén. Entonces, amado de Dios, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, Él comienza a hablar a nuestras vidas y nos declara su voluntad y nos declara, hermano, lo que Él quiere que nosotros hagamos o hablemos. Por eso estos varones profetizaron de acuerdo a lo que Dios les estaba dando, el Espíritu les estaba dando. Entonces, amado de Dios, si nosotros queremos que Dios nos hable, primero tenemos que acercarnos a Él. Estos varones vinieron y se sentaron alrededor del tabernáculo. Vinieron a la presencia donde descendía, donde se movía la presencia de Dios. Entonces tenemos que acercarnos y buscar, estar en una constante comunicación con Él. Es como tú, si estás casado o tienes novia o tienes familia y quieres estar platicando con tu familia, tienes que estar en constante comunicación. A veces le dices a tus hijos: vengan, siéntense, vamos a platicar, vamos a comunicarnos para que podamos hablar entre nosotros y entender y saber qué es lo que siente cada uno, lo que piensa cada uno, cuál es el propósito de cada uno. Así es Dios. Si tú vienes a Él, lo buscas, Él te va a comenzar a hablar. Amén. Porque Él quiere hablar a sus hijos. Vayamos por favor a primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y en el verso 1. Amado de Dios, hoy es jueves de estudio. Vamos a escudriñar la palabra, porque a veces que pensamos que Dios está lejos de mí, que Dios ya no me habla, que Dios ya no me toma en cuenta, que Dios no quiere nada conmigo, se ha olvidado de mí. Y no es así. Mire que dice primera de Samuel 3:1. Y por ahí mi Biblia dice: el Señor llama a Samuel. Dice así: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Ahí nos vamos a detener. Vamos a ir entendiendo lo que la palabra del Señor dice. Este joven Samuel es el profeta Samuel, pero él dice que ministraba al Señor. Quiere decir que estaba en presencia de Dios, buscando de Dios, pero también estaba con Elí, el sacerdote Elí. Pero lea usted lo que sigue. Dice: y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Quiere decir que Dios había dejado de hablarle a mucha gente, porque quizás, hermano, no estaban acercándose a Dios, buscando de Dios, buscando de la presencia de Dios. Es más, Elí como que se había enfriado, se había apartado, no estaba haciendo lo que le tocaba. El sacerdote Elí. Vamos a seguir leyendo. Dice: y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y subraye usted esa parte donde dice: no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque dice que Dios habla en diferentes formas, y una de ellas es por visión. Entonces quiere decir que no estaba hablando Dios a los hombres, pero Samuel halló gracia en los ojos de Dios porque estaba buscando con un corazón sincero, con un corazón humilde. Recuerde que la mamá de Samuel fue, lo destetó y lo entregó a Elí para que sirviera al templo, sirviera a Dios. Lea el 3:2. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya estaba viejo Elí, ya había perdido la visión tanto físicamente como espiritualmente. Recuerde que aún a sus hijos no les llamaba la atención, no los exhortaba, no les reprendía, ya como que estaba cansado y había dicho: Señor, ya no quiero más de Dios.
Por eso dice, había perdido esa visión. Ya sus ojos estaban comenzando a oscurecerse físicamente, pero también espiritualmente. Mire que dice el 3. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Recuerde que el arca de Dios significaba la presencia de Dios. Donde iba el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Por eso dice que Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que se terminara esa poca luz que había todavía en ese lugar donde se adoraba a Dios. Lea el 4. El Señor llamó a Samuel. Mire, amado de Dios, ya estaba para extinguirse esa luz. Recuerde que cuando Elí murió y nació ese bebé que era su nieto, se fue la gloria de Dios para la casa de Elí. Se fue la gloria de Dios. Y Dios estaba buscando que no se extinguiera esa luz. Por eso dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Lo llamó y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Hermano, Samuel pensaba que Elí lo estaba llamando. Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor. Aquí nos vamos a detener un poquito. El tema de hoy es aprendiendo a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Aquí, hermano, el Señor estaba llamando a Samuel para un propósito. Porque Samuel estaba buscando de Dios. Pero como que todavía no sabía distinguir. No sabía quién era el que hablaba, si era el sacerdote Elí. Porque dice aquí que Samuel no había conocido aún al Señor. No sabía quién le hablaba. Ni la palabra del Señor le había sido revelada. Fíjese, amado. Lea el 8. Dice, el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Amado de Dios, aquí lo bueno que hizo Elí fue mostrarle a Samuel quién era el que estaba hablando.
Le dijo, mira, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y distinguir la voz de Dios. Pareciera algo muy sencillo, pero nosotros tenemos, amado de Dios, que aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Amén. Pero la primera cosa que tenemos que hacer aquí es buscar la presencia de Dios. Samuel estaba en el templo buscando la presencia de Dios. Estaba ministrando al Señor día a día. Es lo primero que usted y yo tenemos que hacer. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Si quieres que Dios te hable, si quieres que Dios te guíe. Amén. Entonces, amado de Dios, aquí Samuel aprendió a escuchar y a distinguir la voz de Dios y comenzó ya a platicar, porque primero iba con Elí y le decía: ¿usted me habla? Señor, ¿usted me habla? ¿Usted me llamó? Y Elí aquí le decía: no, yo no te he llamado. Yo no te he llamado, ve y acuéstate. Hasta que Elí le dijo: mira, tienes que aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Y cuando tú escuches esa voz de Dios, tienes que decirle: habla, porque tu siervo oye. Esa palabra de habla porque tu siervo oye quiere decir: aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Háblame, dime, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Sabías, hermano, que Dios le habla a aquellos que obedecen? Aquellos que no obedecen su palabra, que no hacen su palabra, por más que digan: Dios me habló, no fue Dios. En eso también vamos a aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Por los frutos los vas a conocer. Cuando usted obedece a la voz de Dios, Dios sigue hablando y habla continuamente, porque estamos obedeciendo, porque estamos haciendo su voluntad. Por eso dice Samuel: habla porque tu siervo oye. Pero si usted, amado de Dios, no hace la voluntad de Dios, no hacemos lo que Dios dice, si Dios nos dice: mira, visita a tal enfermo, porque así habla Dios. Mira, ora por tal familia o por tal persona, porque necesito que tú intercedas. Y no es que necesite Dios de ti, sino que Dios quiere usarnos. Somos instrumentos, vasijas en sus manos. Y nos habla, pero a veces nos damos la media vuelta y no le decimos: habla, que tu siervo oye. Nos damos la media vuelta y no queremos escuchar la voz de Dios. Nos dice: mira, dale una ofrenda a tal persona, comparte tu pan con tal persona, dale una despensa o una fruta, un plato de comida a alguien. O simplemente sonríele al niño que está ahí, ayúdale. Hermano, Dios nos habla y nos quiere hablar a cada momento. Pero el hombre está acostumbrado a escuchar más el teléfono celular, escuchar más la televisión, el radio, la internet. Está más acostumbrado a escuchar lo material, lo físico, que lo espiritual lo ha dejado a un lado. Pasa como pasó con Elí. Ya la visión de Elí se estaba apagando. Ya no miraba más allá. Ya miraba lo que está cerquita, lo que se palpa, lo que tocaba nada más. Ya no miraba más allá. A veces nosotros así estamos. Ya no miramos lo que Dios quiere que veamos, lo espiritual, lo que no podemos mirar con los ojos físicos. Pero nos habla y no hacemos caso. Y se va apagando, extinguiendo esa luz de Dios en nosotros, esa lámpara. Recuerde que la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Cuando usted ya no empieza a hacer caso a la palabra de Dios, ya no es obediente a la palabra de Dios, ya no hace caso a lo que Dios está hablando, nos vamos, hermano, poniendo poco miopes, ciegos y luego sordos. Amén. Por eso en Apocalipsis el Señor dice: compra aceite para que unjas tus ojos con colirio y puedas ver. Amén. Y podamos escuchar lo que el Espíritu habla a nuestras vidas. Amado de Dios, tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. Es como usted, si usted es hijo o usted es padre. Si usted es padre y está lejos de su hijo y le habla: oye, ven y pásame esa que está encima de esa cosa, pero no le dice usted nada. Pero el hijo pues dice: no, ni oigo. Y si el hijo no viene a usted, no va a poder tener ese acercamiento, ese entendimiento, esa comunicación de entender lo que usted quiere decirle a su hijo y el hijo lo que el padre quiere decirle. Es algo similar. Usted como hijo tenemos que venir a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, para oír y distinguir cuál es su voz y no oír la voz del enemigo. Amén. Mire, amado de Dios, Dios nos habla en diferentes formas. Vayamos por favor al libro de Job 33:14. Amado de Dios, si alguien te dice Dios no habla, está mintiéndote. Mire qué dice la palabra. Dios está hablando hoy en día a toda la gente que quiere escuchar. Dice Job 33:14. Sin embargo, escuche, en una o dos maneras que dice, habla Dios. No dice habló Dios, dice habla en tiempo presente. Está hablando Dios en una o dos maneras. Pero el hombre que dice, no entiende. No entiende. Lea el 15. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. El 16 dice, entonces revela al oído de los hombres, habla al oído de los hombres y les señala su consejo, su propósito, su voluntad. A veces, amado de Dios, nos vamos a detener aquí un poquito. A veces, amado de Dios, mucha gente no sabe ni cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Sabes que Dios quiere contigo? No. ¿Por qué? Pues porque no sé. Ni sé cómo se llama Dios, ni sé quién es mi papá, ni sé quién es Dios. Tan como empezó Samuel, no sabía, no había aprendido a escuchar la voz de Dios, porque no había conocido a Dios. Lea el 17, dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Amado de Dios, mire, todo lo que estamos mirando hoy en día, las cosas que están pasando, hay mucha gente hoy en día que está recibiendo sueños, revelaciones, visiones. Algunas pueden ser de Dios, algunas no. Ahora, ¿cómo vamos a conocer que el que recibe la palabra de Dios es de Dios? Por sus frutos. Si alguien que anda mal dice, es que Dios me habló, bueno, no dudo que Dios le pueda hablar, pero la palabra dice que por sus frutos los vamos a conocer. Es, hermano, innegable que Dios le puede hablar hasta la burra, porque le habló a la burra de Balaam. Amén. Y la burra habló. Pero, hermano, siempre, hermano, tenemos que ir viendo
Si tú estás buscando de Dios, Dios te va a hablar. Si alguien que dice, Dios me ha mostrado, me ha hablado, estás orando, estás ayunando, estás buscando de Dios, bueno, puedo entender que Dios te está hablando. Pero si no, hermano, si te pasas el tiempo viendo películas, internet, el celular, etcétera, etcétera, es difícil que te hable por esos medios el Señor. Dice la palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Aquí Job estaba diciendo, de esas formas Dios está hablando al hombre para quitar, dice el 17, al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Amado de Dios, Dios está hablando también por lo que está sucediendo. Esta pandemia es la voz de Dios hablando, diciéndole al hombre, vuélvete, como dice aquí, vuélvete de tu maldad, vuélvete a las obras que yo quiero que hagas. Lea el 18. Mire que dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. ¿Para qué nos habla Dios? Para que entendamos nuestro caminar y para que nos detengamos de no llevar nuestra alma al sepulcro, al infierno, al Hades, o el nombre que usted le quiera dar, ese lugar de tormento por la eternidad. Y no nada más por eso, sino que en nuestro diario vivir, diario caminar, Dios quiere que usted, amado de Dios, escuche la voz de Dios, distinga la voz de Dios y vaya usted caminando en el camino que el Señor nos ha trazado. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, hacemos la voluntad de Dios, vamos a andar caminando en ese camino y Dios nos va a hablar. El Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a hablar. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí que quiere detener el alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Recuerde, amado de Dios, que Dios no quiere el mal para el hombre, no quiere la muerte para el hombre, sino que procedamos al arrepentimiento y volvamos a la verdad. Amén. Mire, otra forma que habla Dios es por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Vaya usted, cuando usted tenga alguna duda, cuando usted necesite que Dios le revele palabra, vaya usted a la palabra de Dios y ore antes de abrir la Biblia. Dígale, Señor, háblame, necesito que me hables, revélame tu palabra. Y abra usted su palabra, la Biblia, y allí, hermano, le va a hablar Dios por medio de su palabra. Amén. También otra forma de que Dios habla es a nuestra mente. Si usted, hermano, está caminando con un corazón sincero, sencillo, agradable delante de Dios, Dios le habla a su mente y dice, hijo, haz esto, hijo, haz aquello. Le susurra al oído y le dice, le habla. Y usted, hermano, tiene que aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Y luego le habla al corazón de los hombres también. Amén. Mire, hay mucha gente, muchos hijos de Dios que dice ser hijo de Dios, pero su mente está entenebrecida, o su mente, hermano, está ocupada por las cosas del enemigo del mundo. Un hijo de Dios, amado de Dios, no puede tener en su mente, en su corazón, envidia, celos, gritería, rencillas, amargura, porque Dios no te va a hablar si hay eso en tu corazón. Y entonces, amado Dios, Dios te habla por medio de su palabra y de los pensamientos la mayoría de las veces. Amén. Yo quiero que usted vaya a primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y en el verso 21. Primer libro de Reyes, 18-21, por favor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo doy gloria al Señor porque es bueno, nos habla, nos sigue hablando hoy en día. Solamente hay que aprender a escuchar y distinguir su voz. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, escuche usted,
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amado de Dios, cuando tú buscas a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, Él comienza a hablarte, o bien audiblemente a tu oído, o bien a tu mente, a tu corazón, y te dice: hijo, quiero que hagas esto. Yo no sé si usted ha sentido a veces el deseo en su mente, en su corazón, de orar por alguien o de hablarle a alguien. No sé por qué soñé anoche con tal hermanito y tengo el deseo en mi pensamiento de hablarle, a ver cómo está, si necesita algo, ayuda, oración, una palabra de aliento. Yo no sé, yo sí lo he sentido. Porque Dios habla en diferentes formas, pero hay que aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Y yo creo que usted también lo ha sentido. Y ese pensamiento, hermano, no lo deja todo el día hasta que usted hace lo que Dios está mandando, lo que Dios está hablando a su mente, a su corazón hacer. Por eso es que Dios habla así. Y usted habla y hermano, hermana, ¿cómo está usted? Pues hermano, qué bueno que me llamó porque pues quiero que me ayude a orar, o necesito que usted me preste 5 o 10 pesos porque no tengo para la comida, para las tortillas. No sé. Es un ejemplo. Porque Dios habla en muchas formas. Mire, yo he visto y he escuchado testimonios de hermanos que por alguna razón no tienen para comer, o están enfermos, o etcétera, alguna cosa que están sucediendo, pasando en su vida, y comienzan a meterse en la presencia de Dios, a orar, a clamar a Dios. Y Dios habla a otra persona, a otro hermano, y le dice: necesito que vayas a ver a este hermano, necesito que tú le ayudes, necesito que tú le proveas, necesito. Pero usted a veces, hermano, Señor, mañana, Señor, al rato, Señor, después. Si tú no obedeces a la voz de Dios, si tú no aprendes a escuchar y a distinguir la voz de Dios, Dios ya no te va a hablar. Dios ya no nos va a hablar. Y te va a decir: ¿para qué te hablo si no me obedeces? Si no me haces caso. Usted como padre, yo como padre, hermano, cuando mis hijos estaban pequeños, yo les decía: mira, hijo, ya te hablé una vez, ya te hablé 2 veces, ya te hablé 3 veces, ya te grité y no haces caso. Y ahora sí viene la reprensión. Y no queremos eso, sino queremos ser obedientes a la voz del Señor. Por eso Elías aquí se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire, si usted es hijo de Dios, tiene que pensar en las cosas de Dios, oír la voz de Dios. Pero la gente del diablo, ¿qué se va a preocupar de oír la palabra de Dios, de oír la voz de Dios? Se preocupan de oír la voz del diablo, la voz del mundo. Y ahí nos diferenciamos, hermano. Ojo con esto que le voy a decir. Si usted, hermano, es cristiano, pero todavía le gusta oír música del mundo, esos corridos, esas canciones, hermano, no sé, lo que le gustaba a usted, del hombre que engañó a la mujer que se fue con el otro, de que el puñal y el machete y el caballo blanco y la pulga. Cuidado, porque entonces todavía te gusta escuchar lo que el diablo quiere, lo que el mundo dice. Yo le soy sincero, amado de Dios. Yo ya estoy tan acostumbrado a oír alabanzas al Señor, música de Dios,
que cuando escucho eso me lastiman los oídos. Hermano, me irrita y yo digo, quita eso, o me aparto, o me salgo del lugar. Porque, hermano, ya hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, amado de Dios, la mente es el lugar, el campo donde podemos escuchar la voz de Dios. La mente. O la voz del enemigo. Porque hay voces del diablo y hay voces de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a aprender? Pues tenemos que meternos en esa presencia de Dios. Vaya usted a Job 21:27, por favor. El libro de Job 21:27. En el nombre maravilloso de Jesús, búsquelo usted y cuando lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Dice así: he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, dice el Señor. Imagínese, amado, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus imaginaciones, y Él sabe si tú estás escuchando la voz de Dios o la voz del diablo, si tienes pensamientos de Dios o los pensamientos del diablo, del mundo. Entonces, amado de Dios, para aprender a distinguir la voz de Dios cuando habla nuestras mentes, tenemos que entender que los pensamientos buenos que reflejan los frutos del Espíritu Santo son de Dios. Entonces son pensamientos de Dios, son voz de Dios. Pero los pensamientos negativos, los pensamientos malos que nos invitan o nos impulsan a hacer lo malo, son del enemigo. Es la voz que viene del enemigo. Así tienes tú que aprender a pensar y a distinguir, a escuchar la voz de Dios o la voz del enemigo. Vaya usted, por favor, a Proverbios 12:5. Mire que dice: Dios habla a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento. Proverbios 12:5, mire lo que dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Está claro aquí, dice: los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Por qué? Porque Dios te habla, el Espíritu Santo te habla a tu mente, a tu corazón. Si no es audible, es a tu mente. Y te da pensamientos de rectitud, pensamientos de justicia. Amén. Pero si, hermano, tienes un pensamiento de quítale eso al otro, róbale algo, hazle mal, ponle el pie a aquel, dile alguna grosería a aquel, ve y toma una cerveza, cuidado. Ve y fúmate un cigarro, cuidado. Ve y mira esto que está mal puesto. Ve y espía al vecino, a la vecina. Cuidado, porque son pensamientos, pero es la voz del enemigo que está viniendo a tu mente, a tu corazón, a querer que tú actúes. Por eso dice: los pensamientos del justo son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. La voz de Dios, amado, nos invita a hacer su voluntad, las cosas buenas, en obediencia a su palabra. Porque Dios no te va a hablar que hagas lo malo, al contrario. Por favor, vaya usted a Filipenses 4, versos 7 y 8. Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 7 y 8, por favor. Filipenses 4, 7 y 8. Mire qué dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero, hermano, cuando te vienen pensamientos de maldad, pensamientos de, mira,
di una mentira sobre esta persona, un falso testimonio sobre esta persona, habla mal sobre aquel, di un chisme del otro. Eso no es de Dios. Y eso es la voz del diablo viniendo a la mente del humano, del hombre. Y por eso dice aquí, mira, tienes que pensar en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna y es digno de alabanza. En esto tienes que pensar, porque es la voz de Dios. Así tenemos que empezar a escuchar y a distinguir la voz del enemigo y la voz de Dios. Amén. Yo estoy seguro, amado de Dios, que aunque somos cristianos, a veces el diablo nos habla. Porque eso es lo que quiere. Te habla y te dice, mira, enjuicia a aquel. Y por eso a veces no pensamos de quién viene esa voz y decimos, no, hermano, es que usted es un, quién sabe qué, un flojo, es usted no ora, usted es un vago, por eso le va mal. Eso, hermano, no viene de la voz de Dios. Recuerde ese pasaje, amado hermano, amada hermana, donde Pedro aparentemente le hace una recomendación al Señor, porque el Señor dice, es necesario que suba a Jerusalén, porque es necesario que padezca yo mucho, hablando de que iba a ser crucificado. Y Pedro, hermano, aparentemente hablando algo que era bueno para la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que no sufriera, para que no se expusiera, para que no fuera crucificado, para que no muriera en la cruz del Calvario. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Cállate, Satanás, porque me eres tropiezo. Imagínense. Ahí Pedro no distinguió de quién venía esa voz. Aparentemente, hermano, pues era algo que podía evitar que nuestro Señor Jesucristo sufriera. Pero esa voz, esos pensamientos no venían de Dios. Porque recuerda, usted dirá, bueno, entonces, hermano, dígame usted cómo distinguir y aprender a escuchar la voz de Dios. Amado de Dios, lo que Dios habla a tu vida tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me explico? Por ahí platicaba yo con alguien y me decía, no, es que yo hago lo que dice la palabra de Dios porque siento en mi corazón que Dios me habla y dice esto. Pero, amado de Dios, cuidado, porque también Dios a veces en su palabra habla cosas que dices tú, pero ¿por qué Dios dice así? Por eso tenemos que aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Su voz tiene que estar de acuerdo a su palabra. Amén. Si usted no acaba de comprender, vuelva a leer el primer versículo que comenzamos. Tiene que venir de acuerdo a lo que Cristo hace. Cristo dice, esa es la palabra de Dios. Ah, bueno, viene de Dios. Si hay alguna contraposición a la palabra de Dios, no es de Dios, aunque parezca que es de Dios. Vaya usted a Proverbios 24, 1 y 2. Ya estamos terminando, amado de Dios. Proverbios 24, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Cuando lo tenga usted, glorifique el nombre del Señor. Mire que dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. ¿Usted cree que viene eso de Dios? No. Recuerde cómo empezamos este mensaje, esta palabra. Recuerde que el diablo es padre de mentira y habla de lo suyo, de lo que él quiere. Y tenemos que entender, hermano, lo que dice aquí. Los deseos malos y vienen del diablo,
Y dice, no tengas envidia de ellos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Amén. Entonces, hermano, lo que tú oigas en tu corazón, en tu mente, eso vas a hablar también. Por eso la palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Vaya usted rápidamente, ya estamos terminando. Mismo Proverbios 24, 8 y 9. Mire qué dice. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Te estás dando cuenta? Allí vamos a entender, si tú estás haciendo mal, estás escuchando la voz del diablo. Si tú estás haciendo bien, tus obras son buenas conforme a la palabra de Dios, estás escuchando la voz de Dios. Estás y aprendiendo a distinguir la voz de Dios o la voz del enemigo. Amén. Por eso dice así, al que piensa hacer el mal, está pensando porque escuchó del diablo, hace el mal. Y le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, pero el pensamiento del recto es justicia, es vida. Amén. Entonces hoy yo te quiero preguntar, pregúntate, ¿la voz de quién estoy escuchando? ¿La voz de quién? ¿Qué porcentaje de tus pensamientos son buenos y qué porcentaje de tus pensamientos son malos? Amén. Generalmente los pensamientos negativos o malos suman un 80 o un 90% en un día. Detente a pensar, porque así habla Dios. Esto tenemos que comenzar a cambiarlo. ¿Cómo lograremos esto? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, de la comunicación con Dios, de la presencia de Dios, del ayuno, de la lectura de la palabra de Dios. Escucha alabanza, escucha predicaciones que te traigan paz a tu corazón, bendición, edificación. Amén. Por último, amado de Dios, y con esto terminamos, vayamos por favor a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Y glorifique el nombre del Señor. Mire qué dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjese, los que incluso hay cristianos que andan en la vanidad de su mente, escuchando la voz del enemigo y no la voz de Dios, aunque son cristianos o se dicen cristianos, hijos de Dios. Mire qué dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, escuche usted, esa sensibilidad es para oír y escuchar y distinguir la voz de Dios. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Te das cuenta? Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso, hermano, nos vamos a detener un poquito acá. Por eso, amado de Dios, en tu día a día, tienes que detenerte un momento a pensar
¿Qué estoy pensando? ¿Qué está trabajando en mi mente? ¿Qué está maquinando mi mente? Porque ahí habla Dios a la mente. A veces, hermano, queremos escuchar la voz audible de Dios. No, va a venir a tu mente. ¿Sí? Por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ya no tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amado de Dios, mire, la palabra de Dios, Pablo le hablaba a los efesios y les decía, miren, ustedes ya fueron sellados con el Espíritu Santo, ya recibieron al Espíritu Santo. Tenemos que ir, hermano, quitando todo eso que había en nuestra mente, ya no hacer caso a lo que el diablo dice en nuestra mente, porque a partir de ahí, hermano, lo que el Espíritu Santo te hable, eso vas a hacer. Por eso dice, y por sus frutos los vas a conocer. Porque el Espíritu Santo nos habla para que podamos hacer las obras, las buenas obras. Amén. Entonces, amado de Dios, tienes que aprender a escuchar y distinguir la voz. ¿Cómo? Buscando de Dios, no hay de otra. Buscando la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. ¿Quieres ser verdaderamente un hijo de Dios? Tienes que hacer la voluntad de Dios, porque recuerda que la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de mi Padre si no escuchamos su voz? Su voz está grabada en páginas, está en la Biblia. Pero también tienes que decirle, Señor, habla mi corazón, habla mi mente, escudriñame. ¿Qué quieres que yo quite? ¿Qué quieres que yo esté limpiando? Porque a veces ni siquiera te das cuenta que todavía tienes enojo, ira, amargura, gritería. Detente un poco, medita, piensa. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿O estoy escuchando la voz del enemigo que me dice que me enoje, que me airíe, que grite, que maldiga, que tenga malicia en mi corazón? Vamos a orar. Vamos a terminar, pero vamos a orar. Amado de Dios, quiero que usted ore con un corazón sincero. Son tiempos ya finales. Usted tiene que sincerarse con el Señor. Padre, tu palabra, Señor, dice en Apocalipsis 3:20, estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero ser de tus hijos que oyen y obedecen tu voz, obedecen tu voluntad. Ayúdame, Señor. Heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Quiero escuchar tu voz. Hazme obediente a tu palabra. Hazme obediente a tu voz, Señor. Prepara mi mente y mi corazón. Asimismo, prepara a mis hermanos, a mis hermanas, ahí donde están. Haga una obra maravillosa con ellos, conmigo. Queremos escuchar tu voz.
Queremos, Señor, que usted nos revele sus propósitos. Sé que tu palabra ya está dada, pero Padre, habla a mi vida, por medio de tu palabra, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de pensamientos, Señor, para que yo limpie mi vida, mi camino, mi caminar, para que yo pueda servirte, Señor. Yo quiero ser útil en tu palabra, en tu camino, en tu obra. Quiero hacer lo bueno, Señor, porque no quiero, Padre, que cuando usted venga por su iglesia, usted me aparte, Señor, y yo me sienta avergonzado. Que usted me diga: no os conozco, hacedores de maldad. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero mantener, Señor, esa luz, esa lámpara en mi interior. No quiero perder la visión. No quiero perder, Señor, esa luz que está encendida. Aviva el fuego de tu Espíritu en mí. Te doy gracias, porque cada día, Señor, que yo te busco, yo te puedo hallar, puedo oír tu voz, puedo platicar contigo, Señor. Gracias, gracias porque has abierto ese camino, Señor, ese canal a ti, por medio de el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias. Gracias, Señor. Y hoy te pido, Padre, una vez más, por mis hermanos, mis hermanas que están en tribulación, en necesidad. Levántalos, fortalécelos. Háblales a su corazón, a su mente, que es necesario que se acerquen cada día más a ti, porque tú tienes la respuesta a nuestra necesidad, Señor. Aquí estamos, Padre, dándote la gloria y la honra, buscando más de ti. Ayuda, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, que cuando clamen, usted responda, y oigan, Señor, y vean tu misericordia. Ayúdanos a sostenernos de tu mano, Padre. Gracias. Gracias porque tenemos entrada libre a tu presencia por medio de la oración, por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice cada vida, cada hogar, cada trabajo de mi hermano, mi hermana, sus manos, que puedan, Señor, ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos vemos el domingo. Yo te pido una vez más que busques de la presencia de Dios. Solamente en su presencia podemos tener paz, respuesta, bendición y vida eterna. Dios te bendiga.